Soy Virginia Sangronis, profesora de voz y trabajo vocal de la Escuela de Teatro de La Plata, escuela a la que ingresé en el año 88, a los 17 años, mientras cursaba el cuarto año de la escuela secundaria para estudiar teatro. Mi nombre es Daniel Gismondi, soy músico teatral, docente de teatro y director. Mi recuerdo de Tragedia de una familia guaranga es de una obra donde antes que nada me impactó muchísimo la puesta en escena. Tengo el recuerdo de la llegada de los personajes a través de un pasillo inmenso que estaba detrás del escenario, que Omar Sánchez lo supo aprovechar muy bien con una puesta con luces en contraluz, y a partir del cual se daba comienzo a la obra. Los personajes iban entrando hacia la escena y era realmente espectacular, era muy impactante. Era un momento donde ya empezaban a abrirse los sentidos para el transcurrir de la obra. Me llamo Marta Urgiolachi, soy actriz y docente de teatro. Mi primer contacto con las de Barranco fue en la secundaria. Vi un grupo de compañeras que hicieron justo la escena de las camisas y después tuve que leer la obra completa en la escuela, estudiando formación actoral. Y cuando me llegó la adaptación, o sea, cuando fui a ver la adaptación de Omar Sánchez, quedé realmente impactada. Me gustó mucho la manera en cómo estaba adaptada, esa forma como expresionista y grotesca de actuar, pero a su vez muy verdadera. Estabas ahí viendo. Muchos años y como algo muy positivo de la obra yo podría decir que recuerdo perfectamente cada una de las escenas, de las situaciones, el vestuario, los maquillajes. Me parece que fue algo contundente en la ciudad de La Plata, una bisagra, un antes y un después. Esa obra me llevó a verla muchas veces. Era una obra que daba mucho al espectador y también demandaba. Me parece que fue enriquecedor absolutamente para mí, ahí por finales de los 80, en donde yo estaba muy ávido de ver puestas de este tipo. Eran cuestiones que me resultaban absolutamente innovadoras. Una de las cosas que más me impresionó fue ver que se abrieran las puertas de la parte de más atrás del escenario y que se usara todo ese pasillo que quedaba hasta las habitaciones que quedaban detrás antes de la reforma, y eso se usara como espacio escénico. Esa proyección del espacio escénico me quedó muy grabada. Tragedia de una familia guaranga fue una obra que vi en La Rosa de Cobre, y en un momento donde todo estaba como muy lúgubre, me quedé con una sensación de imágenes muy fuertes, de maquillajes, de vestuarios, donde todo se armaba en un sistema que contaba un poco de opresión, y que ayudaba a la narrativa. Cuando pienso y recuerdo la tragedia de una familia guaranga, pienso en la época, el entorno. Era un momento de gran trascendencia dentro del teatro independiente. Veníamos de la dictadura militar, luchamos para conseguir espacios nuevos, entre ellos el pasaje de Ardo Rocha con la creación de sus 2 salas, y Kiko García y Marcelo Bernet habían venido a darle a esas salas un formato más teatral. Recordemos que eso había sido parte del correo nacional, y se había creado la Comedia Municipal por la lucha de los actores platenses. Soy Susana Di Salvo, actriz, y voy a comentar mis impresiones sobre Tragedia de una familia guaranga.
Recuerdo poco en principio, pero sí tengo un gran recuerdo del impacto que me produjo. Soy Cristina Demo, profesora de teatro, actriz, dramaturga, directora. Y hablar de Tragedia de una familia guaranga significa hablar de un verdadero trabajo de investigación teatral, de un laboratorio teatral, en el que se parte de un texto tradicional, se lo destroza entre comillas, porque ese texto se convierte en el motivo, en la excusa para que estos actores se muevan en escena, vivan pasiones, vivan conflictos. Hace algunas noches soñé que iba en una barca con otros pasajeros y que Omar Sánchez nos conducía a mostrarnos, a recorrer la obra Tragedia de una familia guaranga. Y elijo comenzar este relato así porque la verdad que la obra tuvo para mí un componente muy cercano a lo onírico, tanto en el momento en que la viví como espectadora, la vivencié, como en mi recuerdo, que aparecen muchísimas imágenes que tienen que ver más con esa calidad del sueño, de la posible superposición, exageración, esa impronta de una energía muy particular. Si bien era la versión de un clásico, mantenía absolutamente el juego de poder y todo lo que planteaba el clásico original, pero trabajado de una manera monstruosa, como se diría, estas construcciones de personajes, estos espacios tan bien abordados, el trabajo con el espacio real en donde se encontraba el espectador, esa posibilidad de dar paso al espacio real. Si bien había escenografía, este espacio era profundamente necesario de utilizar y enriquecedor para la puesta. Y justamente la puesta planteaba en ese momento casi un trabajo expresionista. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Primero el texto, cómo se resignifica a la actualidad de ese entonces, en el que la situación política, social, económica era difícil, y aparece otra cosa. Los actores con sus conflictos, los personajes mejor dicho, con sus conflictos y pasiones, presentes y a veces ausente, pero siempre estando. Después también tengo el recuerdo de haber estado en un espacio inmenso, sin embargo era la sala B del pasaje Dardo Rocha, o sea que la utilización del espacio ha sido muy, muy feliz, muy interesante, el uso del espacio y de la iluminación, ¿no? Como para poder generar esa sensación. Esa impronta espacial la daba también el tipo de actuación hacia público, la mirada atrás del público, generaba como que uno como espectador sentía que el espacio continuaba detrás de uno. Quedarme con una gran obra de teatro en ese momento, para mí como de descubrimiento y de ver algo que estaba muy bueno, y con una producción independiente que nos hacía ver que bueno, con nuestras propias cosas podíamos armar un sistema de comunicación muy potente. Así que bueno, esa es la palabra que define un poco mi sensación con respecto a esta obra, que es la potencia que tuvo en ese momento y que hoy, después, no sé, como 30 años más tarde, sigue en mí, ¿no? Entonces, bueno, como esos momentos que uno vive en el teatro que quedan marcados y que quedan presentes. Y una de las cosas que más me gustó fue ver a un actor, Juan Bossarelli, haciendo un personaje femenino desde la actuación, no desde la parodia. Quedé realmente muy, muy, muy contenta, tan contenta que la vi 2 veces a la obra. Y hay como escenas y partes que me acuerdo y fue muy inspiradora para mí la obra. Otro personaje que lo tengo muy grabado
fue el de Juan Bossarelli. De Juan me acordaba del vestido y de los zapatos. Me acordaba su forma de caminar y la expresión de la cara. Una expresión, diría que siniestra. En cuanto a la significación en lo profesional, tiene que ver con que mi interés desde lo teatral es justamente la investigación, ya sea para abordar un texto, para una puesta o para trabajarlo desde lo actoral. Esa obra creo que impulsó en mí las ganas de actuar, las ganas de poder encarnar un personaje lejano a mí, no ser yo, atravesar el espacio. Creo que fue así. Recuerdo eso, que salí de ahí con ganas de actuar. Yo pienso que fue una obra que una de las obras mojones que han sido hito en el teatro platense. En lo personal, es una obra que me aportó para impulsarme hacia el lenguaje teatral. Me gustó muchísimo, me dieron ganas de trabajar en teatro. La vi creo que 3 veces a esa obra, fui creo que 3 veces a verla. Yo en esa época estaba comenzando a hacer teatro y comenzando a vincularme con el mundo del teatro como músico teatral, y creo que esa obra fue una de las que me impulsó, me ayudó a enamorarme de ese mundo teatral. Así que bueno, Tragedia de una familia guaranga es para mí uno de los hitos teatrales de la ciudad de La Plata. Fue muy inspiradora para mí la obra. Me dio ganas de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero actuar. Muy linda, me gustó mucho. Recuerdo que en aquellos años de estudiante era necesario haber visto determinadas obras de teatro, haber leído determinados libros, haber visto determinadas películas. Y también recuerdo el pudor que daba no haberlo hecho. Por tanto, de alguna manera se habilitaba una especie de adelantamiento en la cronología de los hechos que nos permitía a algunos estudiantes hablar sobre obras que no habíamos visto, libros que no habíamos leído, que más tarde ocurriría. Una de esas obras míticas de culto fue Tragedia de una familia guaranga, una obra que vi en La Rosa de Cobre, creo, con compañeras de la escuela de teatro, y en la que participaban profesores y profesoras de la escuela, que de alguna manera eran nuestro norte, era lo que nosotros aspirábamos a hacer cuando egresáramos. En ese momento todos veíamos todas las obras, así que los grupos de teatro independiente nos realimentábamos entre sí. Mucha gente amiga en la actuación ahí, en la dirección, y bueno, grandes recuerdos de esa obra, sobre todo también por ir a ese lugar, ¿no?, que era como muy emblemático del teatro en ese momento. Tragedia de una familia guaranga. Creo que fue la primera obra de teatro que vi a partir de que yo empecé la carrera en la escuela de teatro. Por supuesto no era la primera obra de teatro que veía, sino a partir de que empecé la carrera. Y me impactó mucho en ese momento, recuerdo eso. No recuerdo mucho la obra hoy, pero sí tengo momentos en que podría revivirlos, creo que podría actuarlos. Recuerdo una anécdota que una de las actrices, Nora Oneto, que componía el personaje de María, en escena se le saltaron los lentes de contacto y tuvo que terminar la función sin ellos, pero sabía que en las próximas funciones se le iban a volver a saltar por la intensidad que le imprimía a la escena, y desde el personaje incorporó un gesto en donde para el espectador era muy muy atractivo, y ella en realidad lo hacía porque sabía que ahí iban a caer los lentes de contacto y los iba a poder recuperar.
Cuando recuerdo la obra, la imagen más fuerte y potente que tengo es cuando se abrían ese par de puertas y desde el fondo aparecía una imagen como salida de un sueño fantástico, y era Nora Oneto arriba de unos coturnos y llevada en un carrito. Eso y el color rojo y negro que se combinaban y se tejían estéticamente, son las pinceladas que mi memoria y mi subjetivo recupera con más fuerza. Después también está el movimiento, el cúmulo de energía que desplegaban, de energía vital, de deseo teatral, que habitaban los cuerpos de los actores, a los que recuerdo siempre con muchísima fuerza. También me llamó la atención lo poco convencional de los movimientos a lo que estábamos acostumbrados. El vestuario acompañaba esas puestas. Otro recuerdo que tengo impactante es la utilización de unos coturnos en el personaje de Doña María, que le hacían un personaje inmenso, un personaje que interpretaba Nora Oneto, con una estética muy expresionista, muy agigantada en todos los aspectos. Esa desproporción inmensa generaba una especie de cuadro manierista de la obra, que era muy interesante. Bueno, ahí quedé muy enganchada con la actuación de Nora Oneto, ahí la conocí como actriz. Solo recuerdo dos personajes. Recuerdo a Nora Oneto, que aparecía en unos zapatos gigantes, unos coturnos, se la veía inmensa, y el recuerdo que tengo es que ella se reía con la boca abierta. Y ese impacto de verla por primera vez a Nora en escena y verla tan fuera de sí, tan no Nora, me impactó muchísimo. Y si pienso en tragedia, creo que hay una imagen que para mí es fuerte, tan fuerte que tapa todo lo demás. Y esa es la imagen de Nora Oneto entrando por el fondo, por el medio de esa nueva sala de teatro, y con esos coturnos que la hacían gigantesca, la hacían irreal y generaban una sensación de poder absoluto. Para mí, Tragedia de una familia guaranga es esa imagen que jamás se me va a borrar de la cabeza. Primero lo creativo de la puesta, y fue impactante. Dos cosas. Una fue ver la Nora con esos coturnos y su discurso y léxico. Me acuerdo que tenía una frase que la usamos durante mucho tiempo como un código de le dieron un crédito en el banco hipotecario, ¿no? Como que marcó una época lo que era tener un crédito en el banco hipotecario. Y bueno, y verla a ella así, en esa figura altísima, bueno, en el escenario. Y después me acuerdo mucho de Juan Bosarelli en el papel de la hija fea, muy gracioso, como con una máscara en la cara y todo de negro, y bueno, y su lugar en esa familia. Y la verdad que son esas sensaciones que deja el teatro, ¿no? De la obra recuerdo las calidades de actuación, los trabajos bestiales que hicieron actores y actrices. Recuerdo los zapatos de Nora, recuerdo el vestuario, recuerdo la construcción de Juan de esa Manuela,
Por primera vez yo veía en una obra de teatro un hombre construir un personaje femenino. Recuerdo a Cecilia, a Víctor, a Julio. Realmente las imágenes que tengo de Tragedia de una familia guaranga son de un grupo compacto de actores y actrices y de un grupo de trabajo maravilloso. Los y las saludo a todas y a todos quienes hicieron Tragedia de una familia guaranga.